Bueno, en el inicio del programa vamos a seguir con la serie de notas que estamos haciendo en este tiempo, que tiene que ver con lo que estamos viviendo y consultando a gente fundamental en esto que tiene que ver con la pandemia de distintos aspectos. Ahora vamos a hablar con el doctor Enrique de Rosa Alabaster. Él es psiquiatra, también publica obras literarias referidas al tema y ya le estamos dando la bienvenida. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Bueno, en este momento usted se ocupa de dos cosas fundamentales para el hombre, que es lo biológico, su salud, pero también de su salud psíquica, que por ahí no está tan tomado en cuenta hoy, ¿no? No, sí, bueno, en realidad es bueno que usted lo ponga en esos términos, ya que en este momento el propio concepto de salud que se está utilizando nos vuelve un poco a casi a la historia de la medicina, ¿no? Cuando lo único que se enfermaba o lo único que le pasaba algo era el cuerpo y desde hace muchísimo tiempo se tiene una concepción del hombre mucho más amplia, mucho más holística, si se quiere, sí. Y es que es todo aquello que el hombre lo impacta, ¿no? El psiquismo, lo social, lo ocupacional, el trabajo, la economía, y entonces en este momento de estas cuestiones, esta pandemia, pero digamos de estas conmociones, no se pone en conflicto un órgano, como se dijese, los pulmones, sino sí. Se pone en conflicto el ser en su integralidad, ¿no? Claro, claro. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo esto, que cuando el cuerpo está enfermo, la mente no puede estar tranquila. Y digamos, hoy cuando la enfermedad lo rodea tanto al ser humano en forma global, ¿cómo se defiende la psique? ¿Qué hace el hombre ante esto, desde su razón? Bien, yo diría que el marco para entenderlo sería extremadamente simple. Si usted, una condición es si usted tiene una enfermedad X, y vamos a ponerla más simple, un resfriado común, sí. o una angina, y tiene que, bueno, por un lado tiene que dejar de trabajar, por otro lado obviamente eso dejar de trabajar no produce, y eso hasta le impide comprar los antibióticos. Obviamente ahí inmediatamente vamos a tener encontrado que usted no puede tratar su salud, está preocupado, está angustiado porque esa misma enfermedad le impide trabajar, obviamente no puede pagar los remedios que tiene que le servirían. Entonces el dilema cuerpo, mente y demás desaparecería. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Sí. Y es eso, es que si por un lado, una persona que efectivamente se enferma tiene una serie de inconvenientes, pero también relacionados con su origen básicamente económico, con su situación económica, y la otra es que no escapa a ello una cantidad de elementos sociales que están pasando. Es decir, si esa persona, en razón de la cuarentena, por ejemplo, ha perdido su trabajo en la práctica y no tiene ingresos, sí. No solamente son los ingresos económicos, sino que su situación en el mundo, es decir, su sentido de existencia. Sí. Entonces todo eso impacta en la persona y, sí. Bueno, le produce una variedad de reacciones psíquicas, pero en realidad lo que está puesto en juego es todo su... Nosotros en medicina utilizamos la economía como concepto global, ¿no? De decir, sí. No la economía como dinero, sí, sino sí. Que está puesto en juego toda la economía, quiere decir que el sujeto está completamente atravesado, está completamente alterado y no puede hacer nada, que es un poco lo que ha pasado. Ahora, no disculpe, doctor, pero me surgía una pregunta de esto. Todos interpretamos y entendemos el trabajo como el gran organizador social, o sea, el trabajo que nace precisamente con la persona. Digo, cuando desaparece el trabajo como organizador social, con el que interrelaciona a las personas en el trabajo, en su oficio, en la profesión, lo que sea, ¿qué pasa cuando se pierde esa brújula que es el trabajo? Mire, yo le diría que prácticamente eso debe ser, en los medios y esto y el otro, debe ser la primera vez que lo plantean así tan claramente, y lo felicito porque sí. es exactamente eso. El trabajo es un organizador social, existencial, es decir,
Cuando a un médico le dicen al entrar a su hospital, le dicen, doctor, buen día, así sea solamente eso, sí, al sujeto lo sitúa en lo que es. claro. O si le dicen, José, buen día, ¿cómo te va? Y ese José sabe que entra a trabajar de soldador en una planta, sabe quién es. Es decir, el trabajo nos organiza social y existencialmente. Y el trabajo no quiere decir a trabajar en una empresa, es aquello que hacemos, ¿no? En antropología se entiende a la cultura como todas las obras del hombre. Las obras del hombre es lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace, claro. Y no escapa absolutamente nada. Se ve perturbado. A ver, el problema de las cárceles, por ejemplo, estamos lunes a la mañana, está saltando cualquier cosa. Sí. La gente vive por hábitos. Las cárceles empezaron a detonarse cuando los internos que tenían las condiciones malas, que estaban hacinados y todo, pero se rompió un ritual, pero necesario, que eran las visitas de los familiares que les llevaban comida, pero aparte les llevaban contacto con el exterior. Cuando de golpe no se tuvo en cuenta eso, simplemente porque pusimos una norma, distanciamiento social, pero no se imaginó cómo se iba a solucionar esto, ahí empezaron los problemas. Esto fue en enero, febrero de este año. Es decir, a veces esta cuestión de no interpretar el aspecto global y ser unilateral hace que el hombre en ese trabajo pierde el organizador, y al perder el organizador pierde la brújula de todo, y obviamente se inmunosuprime, o sea, se enferma más. Ahora, doctor, yo lo voy a decir en términos brutales, ¿no es cierto? Usted lo corregirá. Digo, interpretamos como que la vagancia esa de no hacer nada, y no digo esto que se busque la vagancia, digo cuando el sistema obliga al hombre a determinada ocio, que no es creador, ocio, lo produce en un enloquecimiento, en un desorden psíquico. Sí, claro, pero a ver, es el gran tema. Actualmente hay una propuesta casi global. En realidad nosotros estamos saliendo y hemos salido prácticamente de manera completa de la época o la edad industrial. Entonces, obviamente hay menor necesidad de mano de obra y más, es decir, en la época en que para hacer funcionar una máquina cada vez menos se necesitaban menos y menos personas, en realidad va quedando el factor humano, empieza a desaparecer. Entonces, en muchos países hay subsidios para que la gente no trabaje. Esto pasa, creo que en Islandia, pasa en países escandinavos y demás, y hay una idea global de hacer esto. Ahora, esto arroja al hombre a cuál es el sentido de su existencia, porque no es que normalmente nuestras generaciones en los últimos 300, 400 años han construido su sentido en función de aquello que hacían. Cuando de golpe se le quita ese sentido, o se lo ayuda a ese hombre a rearmar un sentido existencial, o está totalmente perdido. No es un problema que se está dando en esta pandemia, es que un poco de vacación, porque es fácil tomado en algunos casos, está bien. Ahora, después la gente empieza a estar totalmente perdida, empieza a no saber dónde está parada, porque lo que hacía, lo que la estructuraba, desaparece. Como sociedad, el trabajo, fundamentalmente, lo voy escuchando a usted detenidamente y me surge en esta idea, el trabajo lo relaciona con el otro y le pone un compromiso con el otro. Claro, eso es darle sentido, eje y sentido existencial. Me obligan, usted me llama esta mañana, mire, es un buen ejemplo. Yo en este momento no estoy trabajando en el sentido estricto de la palabra, sí en sentido amplio, porque trabajo de divulgador. Está desarrollando su tarea, que es un trabajo también, ¿no? Claro. Por eso voy, porque hay gente que puede decir, bueno, pero el trabajo es aquello por lo que me pagan o por... No, es la tarea que yo me comprometí a hacer y me da sentido en el mundo. Entonces usted me dice, doctor, con lo cual me sitúa, evidentemente, me pone en un lugar, más allá del título, me podría decir soldador, como decía antes, pero usted me sitúa en un lugar, me pregunta, con lo cual me reafirma que yo sé de eso, y cada una de las preguntas, cada una de nuestras de este intercambio nos sitúa a uno y al otro en nuestro lugar existencial. Cuando pierdo esa gimnasia de contacto con el otro, de referencia con el otro, inclusive si estuviésemos discutiendo en este momento, pierdo el piso, es como si me hubiesen sacado el piso sobre el cual estoy parado.
Claro, el sentido de la existencia, ¿no es cierto? El otro. Claro, claro, que es el otro el que me lo marca, y es la tarea o es la vocación. Usted se hablaba, bueno, de Daniel Barenboim y Manuelito Mores, sí. Un músico. Puede que en una de esas su música no la cobre, no logre insertarla, pero él sabe que quiere ser músico, y su tarea de músico es algo que le da una existencia en el mundo, y se relaciona con otros, y trata, y va, y busca. E imaginemos que durante años trata de triunfar como músico, pero eso mismo es lo que le da el sentido de su propia existencia. Cuando eso se pierde por alguna razón, porque ese músico, así sea amateur, no puede ir a tocar en boliches que le van a dar poca plata, pero igualmente lo consideran como músico, empieza a estar tocando en su casa, y ese tocar en su casa lo priva del contacto con el otro, que es lo que nos convierte en... Ahora, la naturaleza básica del ser humano es somos gregarios, nos nutrimos en comunidad, somos seres sociales, y eso no significa ser seres simpáticos, significa que necesitamos al otro para existir. Claro. Uno brega por una cuestión doctrinal en la comunidad organizada, que es fundamentalmente hombres que trabajan por el bien común y esa interrelación, no la masificación, sino desde la individualidad contribuir a la sociedad, ¿no es cierto? Más o menos. Claro, y esto que usted dice, esta frase oculta, y yo diría casi hoy revolucionaria, volver a instalar la idea del bien común, en que yo hago las cosas, yo, cualquiera de nosotros los que estamos acá hablando o los que estén escuchando, en función de un otro, no la hago en función, porque si no pasa lo que está pasando en las últimas décadas, la sociedad se va volviendo encerrada, egoísta, individualista, y ese apartamiento del otro es lo que por definición nos va enloqueciendo, nos va haciendo imaginar que somos partículas separadas y únicas, y en realidad somos individuos, pero eso no significa que existimos en ausencia de un contexto. Ahora, uno lo ha escuchado, y bueno, también lo han expresado líderes mundiales de distintas ideologías. Cuando el ser humano que muere pasa de ser una persona que murió y pasa a ser estadística, el ser humano ya medio como que no existe, ¿no? Ya se borró, ya es una estadística, es un número. Eso es lo que me produce cierta pregunta a usted, ¿no? Sí, bueno, hace mucho tiempo, y por eso todo el trabajo que tenemos que hacer, y hacemos varios desde lo casi diría doctrinario o ideológico, es que esto va en una dirección, yo no sé si buscada a propósito, si salió así y demás, pero la idea es que somos números, somos consumidores, somos objeto de venta de algo, y cuando no somos útiles pasamos a hacer estadística nada más, ¿no? Fíjese que en todo esto no se está hablando del sufrimiento de gente enferma, sino que se habla de números, y en el fondo números que si bien parecen muy espectaculares, no lo son tanto. Inclusive alguien dirá, pero en el mundo hay 250.000 muertos aproximadamente, 245.000, llegarán a 150.000 en los próximos días. Ahora, sigue siendo un número, pero en del cual, por atrás, por un lado, hay personas, pero por otro lado, si lo tomamos en comparación con otras enfermedades, tampoco es un número fenomenal, con lo cual esta prioridad de instalar números por encima de personas también es una tendencia preocupante que hay que empezar a hacerle un poco frente, porque la estadística está bien para estudiar en medicina, en sociología y demás. Ahora, que le instalen a la sociedad que somos números más que otra cosa, es una postura intelectual, ideológica bastante particular, ¿no? Ahora, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Que esto obedece a un descuido, a un desconocimiento de qué se trata el hombre, o es la búsqueda de algo, bueno, no vamos a hacer una teoría conspirativa, pero algo construido para que el hombre lo acepte de esta manera? No, bueno, a ver, no es conspirativa, pero sí es un hecho que uno determina, digamos, el mundo como mercado y el otro como consumidor de ese mercado. Y esto no quiere decir que yo esté en contra del capitalismo, ni muchísimo menos. No, en todo caso hablamos de liberalismo, no hablamos de capitalismo, ¿no? Claro, pasa a ser un sujeto que tiene que es necesario que sea que esté masificado, que sea un número, que sea. Entonces, por detrás de esto
A ver, pongamos el ejemplo de algo que pasó, quizás se sintió mucho más acá en Buenos Aires. De golpe, de un día para el otro, se decidió que la gente de cierta edad, sin ninguna otra consideración que el número, no podía salir de sus casas. Y se pasaba por encima de el simple hecho de cuestiones legales, como es que no se puede decidir que una persona es incapaz de decidir. Entonces, eso significó pasar por encima de todo en razón solamente de un número. Si usted tiene encima de 70 años, ya no podía salir de su casa. Bueno, es una locura en términos médicos, porque hay gente de 70 años que iba a estar sin ningún problema, y otra gente de 40 años que iba a tener todos los inconvenientes. Entonces, quiere decir, las normas a veces están siendo, de hecho, todos los estudios a nivel mundial se están haciendo a partir de un estudio de matemáticas, no de un estudio médico. El Instituto del Imperial College en Londres, que lo hace, es un estudio de bioestadística. Entonces, claro, trazó un panorama terrible, que iban a morir en la Argentina 200.000 personas, y eso es lo que asustó en Argentina y en varias partes, porque se utilizó en varias partes el mismo modelo. Y en Estados Unidos el mismo modelo trazó que iban a morir 2.500.000 personas. Entonces eso del número, de la masificación y demás, el transformar al hombre en un número, hace que hagamos cosas erróneas, ¿no? Decían, bueno, Argentina lo está enfrentando este problema afortunadamente con buenos resultados, digo esto, las medidas que se han adoptado. Nos comentaba hace unos días el coronel Pisolito que en Inglaterra un economista que publica mucha obra, no me acuerdo el nombre, pero en publicaciones muy importantes, que decía que había que poner el acento, la mirada sobre Argentina, porque Argentina era un país que había tenido muchas crisis grandes durante el siglo pasado y que había salido adelante, que era un país al que había que observar por la dinámica que tenían esto de enfrentar las crisis. Ante este razonamiento, ¿cómo lo siente, doctor? Mire, a ver, no sé si es lo mismo. La Argentina tuvo muchas crisis, pero no salió bien de las crisis. Pero sí salimos armados, digamos. Sí, pero en definitiva, si uno lo aplicara a crisis médicas, y voy a poner el ejemplo, nunca hemos salido de la crisis, significaría poder tener elementos para la siguiente, y nosotros hemos tenido crisis económicas y no hemos hecho otra cosa que reproducir la siguiente crisis. Y entonces me parece que sí uno puede ver que hay países que tuvieron más con mayor capacidad de enfrentar crisis, como fueron los países de Japón, los países de Oriente, Japón, Corea del Sur, Singapur y demás, sacando China, que en realidad tiene otras características, y tiene que ver por su manejo de la crisis. Me parece que en la Argentina, no sé si se aplicaría, en lo personal creo, no sé si se aplicaría mucho el ejemplo, porque hemos tenido muchas crisis y eso me parece que nos dejó más efectos post-crisis que soluciones, ¿no? Creo que, por ejemplo, por de pronto, en esta crisis, si bien se abordó supuestamente el plano sanitario, yo en lo personal no estoy de acuerdo, bien, en todos los otros planos se manejó mal. Ahora, por de pronto, la situación económica de la Argentina era y va a ser muy complicada, y parte tuvo que ver con que parar un país económicamente y a una población durante tanto tiempo, bueno, quizás debimos haber aprendido de otras crisis, que eso no es muy bueno, ¿no? Claro, el tema de no haber parado el tema de la producción, lo decía hace unos días y separaba muy bien lo que era esta cuarentena, esta cuestión, y atender la cuestión económica. Lo decía Guillermo Moreno acá en el programa, decía, bueno, él veía bien que no había que abandonar la producción porque la gente comía, se atendía con un montón de cosas, digamos, el acento estaba puesto ahí, ¿no? ¿Cuál sería la crítica suya, o mejor dicho, su sugerencia para un mejoramiento de cómo se enfrentó esto? Y creo que desde lo que decía antes, creo que a la Argentina tuvo, y hasta aplicando el mismo signo ideológico, un sanitarista que no sé si no fue con quien aprendió Ginés González García, llamado Floreal Ferrara, que era un sanitarista de Perón, y en realidad tenía una visión muy amplia del concepto es decir, el concepto mío que yo le digo, mire, el hombre trabaja, se estructura con el trabajo, hace esto y el otro y demás allá,
Un concepto de los sanitaristas viejos era el concepto de Floreal Ferrara. Y es muy simple de entender que el problema es que no se abordó desde el inicio ese supuesto comité de expertos. Tenía infectólogos eventualmente, y el infectólogo le puede decir algo lógico, y es, mire, no, si el virus se reproduce, esto y el otro. Ahora, al lado tendría que haber habido economistas, epidemiólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que le digan, mire, sí, el virus puede duplicar así. Ahora, si usted detiene psíquicamente a la gente, le va a pasar esto. Bueno, pasa el siguiente, el economista que le diga, miren, no tenemos margen de maniobra, o si tenemos, vamos a tener que pedir dinero prestado, a ver si podemos. Es decir, una realidad mucho más concreta. Interdisciplinario, un equipo interdisciplinario. Claro, porque yo le puedo decir a usted, mire, usted tiene tal problema y le vamos a tener que operar. ¿Y cuánto me cuesta la operación? Bueno, no importa, eso no lo tratemos porque lo tenemos que operar. Sí, pero la operación cuesta $100.000 y usted no los tiene. Claro. Y entonces el argumento, usted tiene que operarse, desapareció inmediatamente. O tomar algo que todos los médicos hemos vivido, y algunos lo viven. Yo hoy no hago hospital público y demás, pero en mis épocas de formación era verlo inmediatamente, que la gente no tenía el dinero para comprar la medicación. Yo soy neurólogo, aparte de psiquiatra, y un epiléptico que no tenía dinero para comprar la medicación significaba que iba a tener crisis epilépticas. Entonces es algo muy concreto el factor, o ni que hablar de lo alimentario, ni que hablar de volver a un lugar en que las condiciones son muy malas. Entonces el factor económico no hay posibilidad que se lo haya ignorado, y sin embargo se lo ignoró. Sí, es cierto eso. Con un amigo que tuvo cargos políticos de muy joven, un muchacho excepcional. Él decía, y antes, cuando esto empezó a sonar por ahí, dice, nos estamos preparando para cuestión de los alimentos, la gente que va a tener. Es verdad esto. Y es tan cierto lo que usted señala, nos resulta tan fundamental esto de haber tomado el criterio de las personas que trabajan en todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida del hombre, ¿no? La comida, la salud. Es que si la medicina no tiene que ver con la vida del hombre, no es medicina. Es como si yo le dijese, mire, política es firmar decretos. Y usted me dice, no, mire, por detrás de decretos hay la posibilidad de implementarlos, hay gente. Yo digo, bueno, toda la gente de tal región de Rosario la vamos a trasladar la semana que viene a tal lugar. Y te dice, espere, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo paga? ¿Dónde van? Esa gente tiene sus hijos, sus colegios. Hay infinidad de factores, pero resulta que desde mi plan maestro hay que eliminar tal zona para es decir, no es un videojuego, es la realidad. Ahora, doctor, por lo que escuchamos, que alguna vez vamos a ver cuando usted pasemos esto, de preguntarle, aquella medicina que lo toma al hombre, que lo pone enfrente, no la medicina que lo ve a través de elementos mecánicos, de una computadora, este pensamiento, ¿no? A ver, no le entendí la pregunta. No, digo, charlar alguna vez de tenerlo al paciente enfrente. Esto lo decía una amiga, una doctora ya 90 y pico de años. Ella decía, yo al paciente lo quiero tener ahí enfrente, es una persona, lo quiero hablar. Y dice, ¿qué es esto con una máquina? Es una que fue 45 años médica allí en el desierto de Israel, así que imagínese. Es que aun cuando uno lo ve a través de una máquina, un estudio, sí, es un problema de concepto. Es decir, vamos a simplificarlo inclusive. Si usted tiene una persona que tiene un camión o un auto y usted se dedica a carburación o inyección de alto nivel, pero no se da cuenta que los 4 neumáticos están pinchados, usted puede ser el mejor carburista del planeta, pero ese auto puede ser el más caro del planeta, pero no va a arrancar simplemente porque no tiene neumáticos. Es decir, el planteo es más amplio de medicina y en todo. O uno ve el conjunto que hace a la cosa. ¿Al hombre como ser integral? El hombre como ser integral, o el auto como una integralidad en un contexto. Porque yo puedo tener una Ferrari y usted me dice, no, mire, acá es una zona de pozos, o no. Es muy bajita, no ande claro, para andar. Y no la va a poder usar. Claro. Pero mire que es un autazo. Y sí, está bien, pero no la va a poder usar. Sí. Esa cosa tan simple e inmediata. Y de golpe me instalo para la policía de Rosario Ferraris. Y me dice, mire, no van a salir a nada. Claro. La lógica, ¿no? Es algo en un contexto. La medicina es eso.
yo no le puedo decir a una persona que trabaja todo el día y que va a tener apenas dinero para hacer tal cosa. Miren, es un buen ejemplo. Normalmente en medicina a veces uno tendría que decirle a la gente pare unos días porque le viene bien, en temas de salud mental concretamente. Sí. Pero la verdad es que esa persona no puede parar. Si tiene un empleo, en realidad está perjudicando a sus compañeros, a su fábrica, a su esto. Y si no lo tiene, esa persona no produce, y si no produce no vive. Entonces es fantástico, mire, aléjese, vas a hacer unos días y tómese vacaciones. No puede tomarse vacaciones. Entonces la indicación por fuera de la realidad del sujeto no es medicina. Una reflexión suya y un consejo final, bueno, porque lo agarramos a esta hora de la mañana, sabemos de su ocupación. Digamos, yo lo que escucho, y alguna vez hice alguna crítica, o lo dije, o lo pregunté, mejor dicho, me parece que algunas publicidades que se hacen desde el punto de vista estatal le hablan a gente que tiene un departamento de 3 dormitorios, 2 baños, un balcón y gana 150.000 pesos por mes. Me parece que se han equivocado, que a veces le hablan a personas que viven en una piecita de 4x4, una cocinita chiquita, un solo baño, 2 hijos, 3, por ahí. Me parece que eso, su reflexión con respecto a quién le están hablando en las publicidades, ¿no? No solamente en las publicidades, sino que en este plan de gobierno. Cuando empezó todo esto, yo estaba en un programa, por la cual, de televisión, en el cual, en la producción, de golpe estoy escuchando y dicen, bueno, hay que limpiar con alcohol en gel el teléfono, y sacan un iPhone y directamente después el conductor, la conductora dice, y hay que limpiar el iPad con este alcohol en gel, y yo tuve una sensación extrañísima, es decir, pero hay gente que no tiene ni iPhone, ni iPad, ni alcohol en gel, y en realidad no tiene agua para limpiarse. A ver, y esto no es una apología de la pobreza, sino que es situarse en un país que tenemos el 50% de población más cercana a lo último que usted dice que a lo primero. Entonces, ningún plan, cuando usted dice como gobierno, y fíjese que es simple de entender por qué estuvo en algún punto mal armado el plan. Cuando yo digo distanciamiento social, pero después vuelvo a un asentamiento de los que están alrededor de Rosario, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en un montón de Córdoba, en un montón de lugares en que viven 6, 7 personas en una superficie mínima, ¿cuál es el distanciamiento que esa gente puede tener? Ninguno. Entonces, tendría que haber dicho, bueno, distanciamiento social, pero inmediatamente voy a armar, no sé, qué sé yo, y a toda la gente de Villa Tanto la voy a trasladar a tal parte y ver si puedo hacerlo. Pero si no, estoy hablándole a un personaje que es como le decía antes, voy al médico, el médico me dice, mire, descanse 15 días, tome esta medicación y demás, y el sujeto no puede parar un día. Claro, y a aquellos que le dan una medicación que el hombre no puede pagar. Doctor, le quería... Así de simple. La verdad que es un gusto poder escucharlo con estas reflexiones. Si la sociedad fuese un paciente, ¿cómo le hablaría usted a esos pacientes, el más pudiente, el menos pudiente, que lo enfrente espiritualmente o psíquicamente? ¿De qué manera? ¿Cómo lo aconsejaría? Yo creo que tenemos que aprovechar en cualquier situación social, económica y demás que nos encontremos para tomar la parte, aunque parezca insólito, buena de estos episodios, y es que nos obligan a replantear nuestro rol en la existencia. De hecho, nosotros hablando, estamos replanteando algo que evidentemente no funciona bien en nuestra sociedad, que es el desprecio por la realidad, es decir, huimos de la realidad. Me parece que es un buen momento para que cada uno tome conciencia de cuál es su realidad, en qué contexto está, y que esa realidad vea cómo puede transformarla en el individual, es decir, que empiece a trabajar sobre sí mismo, porque evidentemente somos seres en transformación y evolución. Si nos encontramos detenidos, así sea el más bajo estadio social o el más alto, es una época en que es necesario reencontrarse con un sentido más trascendente. Y esto no significa nada místico, significa el ser con el sentido de su existencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Replantearse cuáles son las cosas en las cuales está poniendo su tiempo, su energía, y dejar un poco de depender que decidan por él, para plantearse si, por ejemplo, si me dicen yo estoy viviendo
en una casita de 2x2 con Sí. 5 personas, Sí. y evidentemente tengo un Estado que no ha tomado conciencia de mí, entonces yo me tengo que ocupar de mí mismo. Entonces te diría, mire, tome conciencia de la realidad y empiece a movilizarse, a hacer algo para usted mismo empezar a cambiar y lograr eso que quiere. O sea que esta pandemia, esta situación lo ha enfrentado al hombre con su propia realidad, inexorable, no es momento para el negador, ¿no es cierto? Claro, ese momento no para quedarse, para cerrarse, tampoco es el momento para pelearse con el otro, sino el momento de, en alguna medida, cuestionarse uno mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que, dónde estoy poniendo la energía, mis esfuerzos, mis ahincos? Y empezar a plantearse otra cosa, una cosa que tenga más sentido, que me tienda más a un estadio de felicidad o de plenitud, que es el que en definitiva busca el ser en su esencia, ¿no? ¿Qué busca? Como aquel chico, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Claro, El chico le dijo bueno, feliz. Claro, y el chico, aunque en cualquier escalón social, va a decir, y me gustaría hacer eso, y eso es lo que él se proyecta. Bueno, volver a ser chicos en esto y replantear todo, bueno, ¿qué hicimos? Tengamos la edad que tengamos, estemos donde estemos parados, siempre estamos en evolución. Ahora que usted dijo esto de volver a ser chico, ¿no? Cuando Picasso, ¿cuánto pagaría por volver a pintar como cuando era chico, no? Claro. Esa la virtud del chico. Es que lo que en ciertas estructuras se habla filosóficas, se habla de mente de principiante, no es ni más ni menos que esto. Una crisis lo arroja a uno entre la realidad de eso, de volver a empezar. Sí. Y ese volver a empezar es un comienzo muy personal, ya no dejar de pedirle a otro que lo haga por mí, sí obviamente exigir mis derechos como ciudadano, pero empezar a trabajar sobre uno mismo. Doctor, usted no sabe cuánto yo le agradezco esta comunicación, bueno, porque reconozco en su mensaje una actitud también muy amorosa hacia el prójimo y es tan necesario en estos momentos, así que un placer muy grande haber hablado con usted. No, el placer es mío y de una ciudad que adoro como Rosario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo grande y saludo a su familia. Gracias. Gracias. Bueno, así hablamos con el doctor Enrique de Rosa Alabaster, bueno, él médico psiquiatra, también publica obra, escritor, y bueno, un gusto enorme haber hablado con él.